Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar hoy con nosotros y hablar de algo muy importante, la desconexión, que nos cuesta tanto muchas veces. Bueno, Teresa Jiménez, para quien no la conozca, ella, corrígeme si me equivoco en algo, que por supuesto. Ella es psicóloga y tuvo un periodo en el que trabajaba mucho con niños y ahora, además de ocasionalmente, supongo que a veces podrás trabajar con algún niño, sobre todo trabajas con madres y a veces también con padres, sobre todo para afrontar esa maternidad y todo el estrés que nos autogeneramos muchas veces por esta situación que, hombre, es distinta a la del trabajo, pero también en parte tiene sus similitudes, Mm. ¿correcto? No deja de ser un trabajo. Al final no deja de ser un trabajo, muchas veces, además, extraordinario. Aparte del ya oficial que tenemos todos, pues un trabajo, uno más, ¿no? A llevar ahí que no siempre se valora del todo, ¿no? Ni lo valoramos nosotros ni nos lo valoran, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, Teresa, primero agradecemos a todo el mundo que está en este momento con nosotros, que esperamos que sea un directo bueno, pues que les sirva de provecho, que esperemos que sí, en el que vamos a hablar pues un poco de la desconexión después del trabajo, como una de las claves para no sufrir estrés, ¿no? Porque es verdad bueno, que el trabajo al final es algo que está ahí, que condiciona nuestra salud, muchas veces para bien, pero también a veces puede ser para mal, ¿no? Y lo que se refiere a la salud psíquica, pues es algo bastante importante, ¿no? Porque es un condicionante que evidentemente nos aporta seguridad, autoestima, sobre todo si nos consideramos bien valorados en el trabajo, consigue que nos realicemos un poco porque nos valoran a nivel personal y a nivel social también, pues el poder decir que estamos en un trabajo, pues siempre es mejor o nos suena mejor que decir que no Más tenemos bien trabajo, visto, ¿no? ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, también hay veces pues, que no te encuentras a gusto en la empresa por distintos motivos, porque te consideran mal pagado, porque tu jefe no te entiende o porque no tienes buena relación con los compañeros, pues es probable que al final es donde estamos mucho tiempo de nuestra vida y a nivel psicológico y a nivel, bueno, no solo mental, sino que también a veces afecta a nivel físico, ¿no? Pues nuestra salud se puede ver comprometida y se puede ir resintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas ocasiones es donde es quizás más importante, es siempre importante, pero quizás más importante, pues tener claro, bueno, pues determinadas técnicas y cosas que podemos hacer para intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y para eso, pues no hay nadie mejor que Teresa para contarnos y hablar un poquito de todas estas cosas, ¿no? Pues si te parece, Teresa, empezamos un poco por el principio, que es para los que pues somos un poco más inexpertos en este tema, ¿qué es el estrés? El estrés es algo que se pueda explicar qué es. Bueno, pues yo diría que es como un desequilibrio entre eh, lo que me está sucediendo, lo que yo interpreto que está pasando, la situación que tengo y las herramientas o capacidades que pueda tener yo para hacerle frente, ¿no? Es como, bueno, pues esa sensación de no continuada, es decir, una sensación que se mantiene y que siempre estás como por debajo de tus posibilidades, siempre está por encima y tú por debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese desequilibrio puede aparecer esa sensación de que nosotros llamamos estoy estresado o no llego a todo o no puedo, ¿no? Y genera esa parte bueno, pues genera el estrés, lo que conocemos como estrés. Fíjate que hay una cosa muy interesante que has dicho, o por lo menos a mí me lo parece, que no siempre el estrés es algo objetivo, ¿no? Muchas veces es algo que nos autoimponemos porque pensamos que no llegamos o porque tenemos más exigencias de las que realmente existen, ¿no? Que es curioso. Claro, hay situaciones que pueden ser estresantes pues a per se, ¿no? Porque dices tú, jo, me voy a enfrentar a algo nuevo o a una situación en la que yo nunca he estado, pero generalmente tiene que ver con esa falta o sea, ese pensamiento en el que tú sientes que no eres capaz o que no tienes las capacidades para poder afrontarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa evaluación que al final es bastante subjetiva, pues bueno, pues hace que lo lleves o lo enfrentes de una manera o de otra. El estrés realmente no es negativo, o sea, no siempre el estrés es negativo.
¿no? Hay dos términos que no sé si los voy a decir bien porque no los recuerdo mucho. Está el euestrés, me parece que se llama, euestrés, y el distrés, ¿no? Entonces, uno es como ese estrés que te ayuda a movilizarte, a tomar acción, a, bueno, pues ese puntito, ¿no? Como de, ay, esas mariposas que a veces tenemos en el estómago cuando vamos a hacer algo, pero te impulsa, ¿no? Y el otro es como el que te hace echarte hacia detrás, ¿no? De ese estrés que te sobrepasa y que tú, pues eso, no eres capaz de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, el estrés bien llevado, o digámoslo así como haciéndonos amiguitos o amigos del estrés, ¿no? Podemos ayudarnos, más que verlo desde la perspectiva negativa, ¿no? Desde la parte mala. Perfecto. Oye, ¿y hay diferencia entre estrés y ansiedad? ¿O en realidad es lo mismo, mismo collar, mismo perro con distinto collar? ¿Qué No, nos puedes contar? es distinto. Es distinto porque, a ver, casi yo te diría, así a grosso modo y como muy, por hacerlo fácil, que la ansiedad es como el estrés mantenido, ¿no? O sea, la ansiedad es como esa sensación de todo el rato sentirte en estrés y entonces al final, bueno, pues de alguna manera acabas con la ansiedad. Pero hay diferencias en cuanto, por ejemplo, a qué origina el estrés y qué origina la ansiedad, ¿no? El estrés lo puede originar un hecho concreto y la ansiedad es mucho más difícil de determinar, o sea, es, el hecho que ha provocado la ansiedad es mucho más difícil de determinar, ¿no? Es como que tiene un origen más difuso. Luego, otra de las características es la emoción. La emoción que hay en el estrés suele ser más la de preocupación, ¿no? Pues por no llegar, por no conseguir, por que se me va el tiempo. Y la ansiedad tiene que ver más con el miedo, con ese temor, ¿no? Y además siempre es un temor hacia el futuro, el estrés es más del presente, más del día a día, ¿no? Y la ansiedad es como ese futuro que creemos que va a pasar, lo que va a ocurrir y tal, y me genera como ansiedad, me genera miedo. Entonces, bueno, hay diferencias, es distinto. También es verdad que la ansiedad tarda más en el tiempo, o sea, es como que es más prolongada en el tiempo, el estrés es como más puntual, aunque hay un estrés crónico, pero bueno, son más tendencias, formas de actuar, ¿no? Más una tendencia. Es distinto, hay cosas distintas. Muy bien. Oye, y cuando tenemos esa sensación de estrés continuado, que podemos decir, oye, es que llevo una vida muy estresada, ¿esto qué consecuencias puede tener o cuáles son las más normales? ¿Qué signos de alerta quizás tenemos que tener para diferenciar entre, "Oye, yo es que puntualmente tengo estrés, no, no, tú es que ya llevas cierto estrés en tu vida y te está empezando a afectar"? Para, ¿no? Es como, yo siempre digo que al final cuando el cuerpo nos avisa, cuando se convierte, cuando pasa a lo físico, al plano físico, es que nuestro cuerpo nos ha estado diciendo tantas veces que paremos que al final dice, mira, te voy a chillar un ratito, a ver si así te, ¿no? Generas conciencia y dices, ostras, que a lo mejor ya toca parar, ¿no? Sí. A ver, pues a mí, por ejemplo, uno de los síntomas que más la gente suele reconocer es el tema del sueño. Se te altera el sueño, ¿no? En el sentido de que duermes bastante mal o cuando duermes la calidad del sueño tiene una peor calidad porque no consigues ese sueño reparador y profundo. A nivel cuerpo, pues suele haber muchos dolores, pues sobre todo de las cervicales, de la espalda, ¿no? Toda esa parte del cuerpo que está como muy tensa porque en el estrés estamos como apretados, como digo yo, vamos como corriendo, ¿no? Y entonces no damos, no damos tiempo al estar más relajados, más distendidos. Suele haber también problemas digestivos porque, claro, comemos más rápido, más con cantidades a lo mejor no las masticamos bien, hacemos peores digestiones. Luego ya hablaremos de los alimentos, pero buscamos alimentos, ¿no? Que nos den el chute de energía puntual y entonces, pues bueno, nuestro cuerpo al final físicamente se resiente. A nivel también de habilidades, pues por ejemplo la memoria. Tenemos pérdidas de memoria, ¿no? No conseguimos recordar bien las cosas. Nos volvemos a veces muy desorganizados, no terminamos, ¿no? Es como tengo un montón de cosas, pero no consigo organizarme para empezar una, acabarla, empezar una, y es como que tengo la sensación de no llegar, ¿no? A nivel incluso anímico, puedes tener unas reacciones, ya no acciones, sino reacciones, ¿no? Ante cualquier, bueno, pues palabra, gesto de otras personas, es decir, te vuelves más arisco, te vuelves más reactivo, sería la palabra, ¿no? Y luego, pues, la respiración, la sequedad en la boca, hay como muchos síntomas que están ahí mezclados entre la ansiedad y el estrés que, bueno, que ya es momento de decir, oye, voy a parar, voy a respirar, aunque sea, que es que creo que se me está olvidando hasta respirar. Siéntate un poquito, relájate, respira y volvemos a empezar.
Y este estrés, porque hemos visto signos que nos pueden dar pistas de que ya este estrés está, digamos, afectando a nuestra salud por tenerlo tan en el día a día, tan presente, pero ¿hay algo que puede hacer que se convierta en crónico o en realidad es simplemente la repetición de ese estrés mantenido y no hacer caso a todos estos síntomas lo que lo convierte en crónico? A ver, yo creo que el no hacer nada, o sea, el dejar, el no escuchar, ¿no? Es lo que hace que al final se cronifique. Cuando tú no estás atendiendo a una necesidad tuya, sea física, sea emocional, el cuerpo de alguna manera no recibe el feedback que necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues lo canaliza de diferentes maneras y una de ellas, pues es el acostumbrarte a reaccionar, ¿no? Es como que es la forma que entiende tu cuerpo en la que tú vas a reaccionar a determinadas situaciones. Entonces, bueno, pues va cronificándose porque no encuentra otra salida, no encuentra otra manera de hacerlo, porque en ningún momento te has planteado que hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese estar manteniéndolo en el tiempo convierte un estrés agudo en un estrés crónico. Perfecto. Oye, ¿y hay diferentes tipos de estrés? ¿O en realidad el estrés siempre es el mismo y lo que son diferentes son las situaciones? Porque muchas veces se habla de estrés laboral, estrés por parto, estrés de otro tipo. Postraumático. Sí, Ujú. ¿en realidad son distintos tipos de estrés o el estrés es el mismo y lo que son distintas son las situaciones? A ver, la clasificación sobre todo es estrés agudo, estrés crónico, ¿no? Bueno, y luego hay estrés agudo episódico. Eso sería como la clasificación a nivel de, en cuanto a la durabilidad, ¿no? Luego está los tipos de estrés, yo creo que es una, a ver, existen, están, pero es más una forma coloquial, o sea, la base es la misma, la forma de trabajarla es muy similar, quizá lo que cambia es la parte más del pensamiento, de los pensamientos que te puedan venir, ¿no? Porque dependiendo de la situación, no es lo mismo una persona que ha tenido un estrés postraumático, que bueno, por ejemplo, el estrés que comentabas tú, ¿no? Pues de las personas que pierden a un bebé, las mujeres que pierden a un bebé, este tipo de estrés también podría ser postraumático, porque al final es una situación muy traumática, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que es el estrés, si lo entendemos como esa situación en la que yo me desbordo porque no tengo las herramientas y la forma de trabajarlo, es muy similar y la diferencia sutil sería lo que lo ha provocado, lo que ha hecho que genere ese estrés y los pensamientos que giran alrededor, ¿no? Es un poco la forma diferente, por decirlo de alguna manera, a la hora de trabajar, por ejemplo, por un profesional de la psicología, en mi caso. Ok. Oye, y centrándonos en el estrés laboral, ¿cuáles serían las características propias del estrés laboral o lo que yo podría intentar notar o pistas que tendría para decir, pues lo mismo tengo estrés laboral? Pues a ver, uniéndolo a todos los síntomas del estrés general, que por ejemplo, uno de los síntomas es la fatiga. Estoy siempre cansado, no me recupero, o sea, parece que vivo cansado, ¿no? Me levanto un sábado, o sea, un lunes igual de cansado, el martes, el miércoles, el viernes a lo mejor ya casi que me cuesta la vida ir. Ese cansancio, lo que hablamos de la memoria, ¿no? De faltas de memoria, de atención, de que a lo mejor, pues, chico, te había dicho que, pues no pues si me estabas mirando ya, pero no he retenido, ¿no? Aquello que tú me has estado diciendo, porque tengo la cabeza, claro, ten en cuenta que la cabeza al final está con un montón de proyectos, de ideas, de cosas que no quiero que se me olviden, ¿no? Entonces es como una centrifugadora ahí dentro que a la hora de querer entrar otro pensamiento, puede meterse ahí o ni siquiera querer entrar, ¿no? Entonces la fatiga, el tema de la memoria, la atención, luego también está pues el tema de los dolores físicos, ¿no? Lo que hablábamos antes, toda la parte somática también. También puede haber, aunque puede estar asociado con depresión, pero no, también puede haber explosiones emocionales, pues de tipo llanto, rabia, ¿no? Que es como esa descarga que necesita el cuerpo puntual, que bueno, que soluciona un poquito en ese momento puntual, pero luego la situación sigue, ¿no? Problemas con los compañeros, la falta de motivación, es como que no te apetece hacer absolutamente nada, no hay un proyecto que te ilusione, como que vives en esa apatía constante, ¿no? Ujú. Y en todo lo que has contado, porque son, bueno, pues, digamos, condicionantes o pistas que nos pueden hacer nosotros notarnos que tenemos ese estrés laboral, ¿hay cosas que nosotros podamos hacer como factores que puedan influir para sobrellevarlo mejor? ¿O como todo viene de fuera, pues es que mientras que esté en el trabajo con estos compañeros y con este jefe voy a tener estrés siempre?
¿Hay algo que podamos hacer nosotros? A ver, si partimos de que hay una parte muy subjetiva, que es el cómo yo veo la situación, ¿no? La interpreto me la interiorizo, sí tengo mucho para poder hacer. Es decir, lo fácil es decir, como es el ambiente, yo no puedo hacer nada. Vale, habrá una parte que no te corresponda, hay una parte de responsabilidad que no es tuya y que tú no puedes controlar y que hay que asumir, oye, si yo decido seguir aquí, sé que tengo esto, si yo puedo tomar la opción, porque a veces luego también está el miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Cuando quieres cambiar, que dices, ostras, y el dinero y no sé, hay como muchos condicionantes que hacen que, bueno, pues valoro y digo, venga, pues sigo aquí, ¿no? Que cuando hay un miedo hay que trabajar ese miedo, ¿vale? Porque a lo mejor no es tan real el hecho de los condicionantes que hacen que te quedes en ese puesto de trabajo. Pero si no puedo hacer nada dentro del propio puesto, sí puedo intentar cuidarme yo. Es decir, cuando yo termino del trabajo, ¿qué hago? Sigo trabajando, no hago nada y sigo con el run run. O sea, me llevo toda la energía, por decirlo de alguna manera, a casa. No hago nada, ninguna actividad que haga de corte. Yo siempre digo que, porque yo, por ejemplo, me llevaba el trabajo a casa, tenía que seguir trabajando, investigando en casa, ¿no? Pero es cierto a medias, porque si nos ponemos un horario dices, bueno, pues trabajo estas horas, pero luego ya chimpún, se acabó. O sea, no puedo seguir arrastrando, no puedo dejar que el trabajo sea mi vida, ¿no? Sino parte de mi vida. Entonces, aunque sea en la puerta, antes de meter la cerradura de la llave, respira. Di, mira, ahora pues, o sea, esto es como cierro la puerta de aquí y abro una nueva puerta y lo que ha pasado en el trabajo, pues oye, mañana lo solucionaré. ¿Puedes hacer algo? O sea, si tú te lo llevas a casa, yo siempre digo, cuando rumiamos en la cabeza, ¿te sirve de algo esa rumiación? O sea, ¿tú estás pensando sobre algo para encontrar una solución o simplemente para darle vueltas y vueltas como en una rueda de hámster? ¿No te sirve? No sigas, es que no te sirve, no te está ayudando para nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho a la hora de pues una actividad que a mí me nutra. O sea, por la tarde, cuando salgo del trabajo, aunque sea tarde, o por la mañana temprano antes de entrar a trabajar, ¿qué puedo hacer que me llene? Pues a lo mejor meditación, para quien le guste, deporte, para quien le guste, tomar un café con alguien, para quien le apetezca, ir a dar una vuelta o leer un libro. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividad puedo incorporar que me llene y me recargue la pila otra vez? Y en el propio trabajo, si hay algo que me molesta muchísimo, si hay algo que me ha, bueno, pues boicoteado la mente, si puedo solucionarlo en el momento y tomar acción, fenomenal, pero si no puedo, pues a lo mejor voy al baño, me lavo la cara. Y ya ese descanso, o sea, cambio el foco. Pues voy, aunque sea, y me tomo un vasito de agua, aunque no tenga sed, pero simplemente por cambiar el sitio, ¿no? O hago algún ejercicio de estiramiento si estoy sentado en la silla. O apunto, tengo que hablar con fulanito, o esto no lo puedo dejar pasar, y me lo quito de aquí y lo pongo en el papel. O sea, que hay cosas que sí podemos hacer. Eh, Mucho de empatía. A veces la persona que tengo delante también tiene su propia mochila, también tiene sus propios problemas. Y es verdad que no es justo, ¿no? Yo tendré que poner un límite. Oye, esta manera de hablar no me gusta o esto no lo veo justo. Vale, pero también tenemos que entender que la otra persona que está ahí, pues oye, a lo mejor también ha tenido un día duro o ha tenido un día difícil o tiene una vida difícil y bueno, pues no lo hace contra mí, sino de una manera poco sana, también te digo, pero no lo hace contra mí, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas cosas que se pueden hacer que dependen de uno. Perfecto. Y digamos que todos somos igual de vulnerables ante el estrés, en este caso el estrés laboral, o hay gente que es un poco más vulnerable y tendríamos que tener un ojo un poco más atento para, oye, cuidado, que yo tengo un perfil que lo mismo tengo que estar un poco más atento. Hombre, pues igual que hay perfiles de personalidad, temperamentos distintos, hay personas más vulnerables a sufrirlo porque esto tiene mucho que ver también con la infancia y las herramientas que te han dado, ¿no? Y la forma en la que tú has sido educado, si siempre te han estado salvando, si siempre te han estado protegiendo, si siempre te han estado dando, ¿no? Haciendo por ti, es más difícil que en una situación en la que dependes de ti, de tus habilidades y capacidades, sientas que puedes, porque siempre te han dicho, oye, lo hago yo que lo hago mejor, o deja, quita que mejor tal. Entonces tú tienes la sensación de que no tienes esa capacidad. Entonces sí hay perfiles más vulnerables, es verdad que también hay personas que, vulnerable no es ser débil, ¿eh? Ojo, que no quiere decir que sean personas débiles, sino personas que tengan más tendencia a sufrir ese estrés. Luego también depende de cómo lo hayas visto tú, cómo se ha manejado en tu familia el estrés, cuánto estrés había, cómo lo manejaban, cómo lo llevaban, si se daban esos espacios de autocuidado, si el estrés formaba parte del día a día y era todo gritos, ¿no? Conflictos, como una energía muy negativa. Entonces, esto hará que tú de alguna manera reacciones de una manera o de otra ante esa situación que puede ser estresante. De hecho,
no tienes más que ver, por ejemplo, pues que a lo mejor para mí, pues yo qué sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿vale? Hacer la comida a mi hijo, pues me resulta súper estresante hoy porque, y a ti, por ejemplo, digas, "Fua, pues yo me divierte incluso, ¿no? Sí. Y es la misma situación, pero son distintas evaluaciones de la situación. Entonces, bueno, yo tendré más probabilidad de sufrir ese estrés que tú, que lo valoras con otra mirada, por ejemplo. Sí, ¿no? Al final una actividad que para mí suponga un reto y es algo complicado, que lo veo con otra perspectiva, que si tú estás acostumbrada y dices, pues esto lo hago a diario Claro. y no me O supone un te gusta esfuerzo, ¿no? el reto, o eres una persona que le encantan los retos. Hay personas a las que les gustan los retos, hay personas que fuera de su zona de confort se mueven súper bien y hay otras personas a las que eso les asusta. Entonces, Ujú. salir de esa zona de confort, cuando un jefe te dice, oye, mañana quiero que me presentes no sé qué, o qué te parece en este proyecto que he contado contigo, hay gente que dirá, ¡buah, qué bien! Y un chute de energía, ¿no? Y habrá otros que digan, ¡ay, Dios mío, qué nervios!, ¿no? Y entonces, pues, bueno, depende de cómo afrontes eso, tendrás más opción o menos a sufrir ese estrés. Y hay algo que, digamos, porque has dado una serie de pautas que se pueden hacer si estamos sufriendo estrés y tal, que no todo depende del exterior, sino que también yo puedo actuar y puedo hacer pequeñas cosas para ayudarme a sobrevivir. Pero hay algo que diremos, cosas generales que puedo aplicar en mi día a día para intentar prevenir ese estrés. Quiero decir, ¿puedo Pues cuidarme de alguna manera para vivir mejor con el estrés? Pues sobre todo hay que trabajar mucho en el autoconocimiento. Es decir, si yo me conozco, si yo sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, sabré cuándo me puedo enfrentar a una situación con todas las herramientas y cuándo necesito a lo mejor pues de ayuda o de priorizar o de delegar, de no cargarme con más cosas o de adquirir, oye, me falta esto, voy a hacer este curso de no sé qué porque creo que esta habilidad me puede venir bien. Pero claro, si voy con el corre-corre, con ese piloto automático en el que vamos siempre, no nos paramos. Y a veces pararnos son 5 minutos. O incluso pararte para saber cómo estás ese día, ¿no? Poner los pies en el suelo y decir, ¿cómo me encuentro hoy? O sea, ¿con qué energía me voy a enfrentar al trabajo? ¿Con qué energía me voy a enfrentar a mi jornada laboral? Vale, más bajita, bueno, pues a lo mejor pues cada 2 horas tengo que parar a tomarme un té. O tengo que pues levantarme para darme una vuelta y que no me duela el cuerpo. O tengo que decir, hoy, mire, no puedo, hoy imposible, mañana te lo hago, porque también hay que saber decir que no, que nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando somos autónomos o cuando depende de nosotros el trabajo y tal, es como que es muy difícil poner ese límite de decir, oye, mira, no puedo asumir más. Es que lo voy a hacer mal, ¿no? O sea, parece que por descansar dejamos de ser productivos. Todo lo contrario, o sea, tú si eres una fábrica y tienes máquinas y las máquinas las tienes 24/7 encendidas a toda potencia, llega un momento en que esa máquina fabricará lo que fabrique mal. Entonces ya no estás siendo productivo. Es mejor que apagues un momentito la máquina y digas, oye, reseteo y luego vuelvo a empezar. Y lo que hagas, lo vas a hacer quizá, a lo mejor haces incluso más, pero lo vas a hacer mucho mejor de lo que lo harías si estás todo el rato haciendo, porque piensas que parar significa ser poco productivo. Ujú. Sí, es verdad que muchas veces nos cuesta, digamos, parar y reenfocar y a veces incluso analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces, oye, de tan rápido que hacemos las cosas, pues seguimos cronificando pequeños errores o incluso no errores, sino no optimizamos la manera de hacer el mismo proceso muchas veces, lo cual nos lleva a más frustración porque tardamos más en hacer las cosas que otros tardan menos, etcétera, ¿no? Y todo se va haciendo un poco una pescadilla que se muerde la cola y que cada vez la bola se va haciendo más grande, ¿no? Parar, desde luego, es importante de vez en cuando. Sí, y yo te diría que hay dos cosas muy fáciles que tenemos para hacer, que es el parar y otra cosa que vivimos con ella y no somos conscientes, es el respirar. Es que si respiráramos bien, o sea, porque muchas veces es como, ¿qué fórmula? ¿Qué utilizo? ¿Qué herramienta? ¿Qué tal? Para y respira, o sea, coge aire por la nariz y respira por la boca, o sea, y suéltalo por la boca. Simplemente hace esto, para un momento, respira 5 veces y el cuerpo ya cambia y la disposición es distinta. Claro, hay que entrenarlo porque luego te tiene que salir bien. Pero es que la nariz la tenemos todos, o casi, bueno, a no ser que haya alguien con algún tipo de problema, ¿no? Pero por regla general, tenemos un instrumento maravilloso que nos acompaña, que encima es gratuito, como digo yo, ¿no? O sea, es que más óptimo que esto y se nos olvida. Y hay una cosa, Teresa, que afortunadamente cada vez hay menos, pero antiguamente, si es verdad, yo por lo menos de niño lo recuerdo,
pues se asociaba mucho el pedir ayuda a ser débil o estar enfermo o es que estás mal de la cabeza, cuando recurrías no solo ya a psiquiatras como médicos, sino a psicólogos, pues porque tienes una situación que no eres capaz de gestionar y oye, pides ayuda, vas, y eso cada vez afortunadamente se va pasando, ¿no? Aunque sigue estando ahí un poco en determinadas personas un poco ese, es que si pido ayuda a un psicólogo, pues parece que soy menos que otra persona que no pide ayuda. ¿Por qué no hay que tenerle miedo y cuándo sería el momento que dijeses, oye, mira, lo puedes gestionar más o menos solo, pero si ves esto, ya casi pide ayuda porque si no te vas a meter en un problema mucho mayor? Hmm. A ver, mira, yo te diría que, bueno, el por qué serían las personas a las que acompaño que digan, oye, ¿a qué funciona, no? El por qué es porque tenemos que ser conscientes de que con este análisis que te decía de autoconocimiento, de las fortalezas y las debilidades, no siempre podemos. No siempre tenemos las herramientas. Venimos de una educación precisamente en la que se nos ha dicho que no hay que llorar, que hay que ser fuerte, que hay que poder con todo, que hay que tirar para adelante, que no sé cuántas. Entonces, todos estos mensajes al adulto de ahora le pesan cual losa, porque al final no te permites el expresar, el sacar lo que realmente estás sintiendo. De hecho, hablando de la vulnerabilidad, hace poquito leí un artículo que decía que los hombres sois más vulnerables o tenéis más probabilidad de ser vulnerables precisamente porque os han tapado más, os han dicho que tenéis que tapar más las emociones que las mujeres, porque a la hora de pedir ayuda os ha costado más que a las mujeres, ¿no? Porque tenéis que haceros el fuerte, llevar la casa, es como esa parte ¿no? De esa imagen que tenemos del hombre que trae, que saca adelante su familia, que tal. Bueno, pues eh, realmente yo creo que sería súper necesario tener, igual que tenemos un médico de cabecera, un abogado, ¿no? El tener el psicólogo de cabecera o el terapeuta o el coach o con quien tú cases para de vez en cuando, a veces no tienes por qué tener un problema gordo, ¿no? De decir, ostras, es que he llegado al vértice, no, no, es que para poder manejar mi vida, pues en esa fase de autoconocimiento, poder conocerme mejor. Para si emprendo, oye, saber cómo ese emprendimiento no me va a pesar. Si estoy en un negocio, cómo hacer, pues para yo, si soy la persona cabeza del negocio o mis empleados, ¿no? Pues para que puedan tener una salud mental y física mejor y que haya un mejor ambiente en el trabajo y en el equipo, ¿no? Entonces, creo que siempre deberíamos de tener ese recurso ahí, aunque no lo utilicemos frecuentemente y evidentemente cuando llega un momento en que notamos síntomas de no controlo, se me va, o muchas veces viene sobre todo por la forma en la que tratamos a los demás, ¿no? Cuando yo constantemente estoy como en esa sensación de rabia, de enfado, de emoción negativa, no, desagradable, esas emociones desagradables, cuando estoy muy ahí, es como, ostras, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no soy capaz de sonreír? ¿Por qué no soy capaz de ser amable? ¿Por qué no soy capaz de hablar bien? Ahí estás en el vértice. Entonces, ahí sí o sí tienes que echar mano de un profesional para que te ayude porque un libro de autoayuda, un directo como este, un taller, te va a hacer como el clic, ¿no? De decir, uff, pues a lo mejor esto que me está diciendo me resuena, pero no te lo va a solucionar, porque cada caso es particular. Entonces, lo mejor que puedes hacer, la mejor inversión de tu vida es invertir en salud. Pues, oye, la salud mental tiene que estar también valorada, ¿no? Has hablado antes un poquito de la importancia de respirar. Yo muchas veces respirar lo asocio como que es la primera técnica de relajación y la más sencilla que existe, ¿no? Pero ¿hay alguna técnica de relajación que puedes recomendar para, oye, si ves que tienes un momento puntual de estrés, pues lo mismo haciendo esto, pues logra relajarte y estás un poco más tranquilo, tranquila? ¿Hay algo que, aparte de respirar, que puedas recomendarnos? Pues mira, aparte de respirar, como tú dices, como tú bien has dicho, yo utilizo mucho la relajación muscular, que entrenada no hace falta que te pongas música, un ambiente agradable, no hace falta. Es decir, en el mismo puesto de trabajo tú puedes o sea, los músculos de la cara como por bloques, ¿no? Hacer como una tensión durante un rato y después soltar ese músculo, que lo puedes hacer hasta sentado si quieres. Entonces, al tensar y sentir la tensión, luego la relajación tiene que ser un poquito más larga y notas esa diferencia. ¿Que no quieres hacerlo? Haz la postura del gato, o sea, estírate como un gato. Necesitamos estirarnos, ¿no? A veces cuando estamos en el ordenador, que estamos como en esta postura, curvando y tal, pues a lo mejor tenemos que abrir hombros, respirar, para un poco, ¿no? Esta parte del cuerpo, flexibilizarla.
sobre todo esto, y si se te da bien imaginar, o sea, si hay gente que, por ejemplo, a mí las visualizaciones, a no ser que sean muy guiadas y que estén bien, no me valen, ¿vale? No puedo, no conecto con esto, pero hay personas que las visualizaciones les sirven, ¿vale? Pues cierra los ojos 2 minutos, vete a ese lugar seguro que te encanta ir, que te encanta pasear, que te encanta estar, intentas con la respiración estar ahí, ¿no? Oler esos olores, para que de alguna manera tu mente intente entender que necesita bajar la tensión, ¿vale? O levántate de la silla y da una vuelta. O sea, cambia el foco. Perfecto. Has hablado también de descanso, de lo importante como síntoma, digamos, de, oye, de alerta de no estás descansando, no consigues levantarte descansado y tal, pero ¿hay alguna técnica o alguna pista que nos puedes dar para, oye, estoy en un momento de estrés, soy consciente de ello, llega el momento de irme a la cama, ¿hay algo que nos pueda ayudar para poder conciliar el sueño mejor o descansar mejor esa noche? Vale, cosas que no hay que hacer: móvil, ordenador, tablet, televisión. 2 horas antes o 1 hora antes, como muchas, si me apuras, no deberíamos de utilizarla, y menos en la habitación. O sea, esto de me pongo la tele en la habitación, no. El cerebro tiene que, o sea, y tu cuerpo tiene que haber como un ambiente que es para dormir y descansar. Y luego está el ambiente en el que yo pueda ver la tele o pueda hacer lo que sea. Y no lo recomiendan básicamente porque tu cerebro no puede generar melatonina si hay una luz que constantemente le está diciendo estate despierto, estate despierto, estate despierto. Entonces ya empiezas a fabricar la melatonina más tarde. El deporte está bien, pero hay que hacerlo unas horas antes. No vale, llego de hacer deporte y me meto en la cama, porque es que vas a estar súper activado, ¿no? Entonces, a lo mejor, si el deporte no lo puedes hacer a primera hora de la mañana, pues no lo hagas, o acuérdate de que vas a estar activado durante un rato hasta que, bueno, pues muscularmente, ¿no? Venga ese descanso. Otra de las cosas que a veces agobian mucho son los pensamientos. El estar dándole vueltas a un pensamiento y estar rondando. Entonces, esa técnica que he dicho antes de escríbelo, ponte una libreta, pero hazlo, ponte una libreta, escribe ese pensamiento, porque cuando estamos recordando y recordando, el cerebro lo que hace es intentar que no te olvides, ¿no? Es como, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar. Cuando antes estudiábamos con codos, era repetir, 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 repetir. Vale, pues esto hace el cerebro con ese pensamiento. Si yo lo escribo, de alguna manera, de forma inconsciente, le estoy diciendo, oye, que no me olvido, que mañana por la mañana, cuando yo me levante, eso está ahí por resolver. Entonces, ahora no lo necesito aquí porque no encuentro solución ninguna y aquí lo dejo, ¿vale? Y sobre todo, no irme a la cama enfadado, porque esto altera muchísimo, con hijos, sin hijos, pareja, lo que sea, no irme a la cama cabreado, ¿no? O enfadado. Y a lo mejor para eso necesito también respirar un poco, sentarme, tumbarme en la cama y hacer esas respiraciones que hablábamos para ir induciendo poco a poco el cuerpo a la relajación. Hay aceites esenciales que nos ayudan, infusiones, ¿no? También podemos echar mano de aquello que nos pueda venir bien y que aumente nuestra sensación de bienestar. Hay gente que se toma un vasito de leche caliente, pues si te funciona, o sea, es como, ¿qué necesita mi cuerpo para sentirme bien y bajar el nivel de estrés? Oye, y también hemos hablado, bueno, hemos tocado que íbamos a hablar un poquito de alimentos. Hay cosas que aumentan el estrés y cosas que disminuyen el estrés. Como tal, quizás el estrés no, pero cosas que influyen más en el estrés. Que ayudan o que perjudican, ¿no? Mejor. Sí, los ultraprocesados, todo lo que tiene que ver con azúcares, bebidas energéticas, café, té, todo lo que tenga teína, ¿no? Todo eso, bueno, pues no ayuda si eres una persona, pues eso, más nerviosa o que generalmente padece de estrés o que tienes una época en la que te cuesta más dormir. Todo esto no ayuda. Al revés, son chutes de energía puntuales, pero después rápidamente, bueno, pues el cuerpo lo asimile, entonces te toca volver otra vez a meterte otro chute. También hay que entender o hay que tener en cuenta que el intestino, ¿no? Ahora se habla mucho del eje intestino-cerebro, el intestino es como nuestro segundo cerebro, hay un montón ahí de neuronas que están ahí, bueno, pues que hay que cuidar, que igual que cuidamos el cerebro tenemos que cuidar también nuestro intestino, ¿no? Y si no, pues vamos a tener consecuencias pues del modo, pues eso, de digestiones pesadas, luego también a nivel, bueno, pues al final afecta a todo, afecta a la forma en la que procesamos los pensamientos, las emociones, todo. Y luego, alimentos que ayuden, bueno, pues tenemos que intentar generar cuanta más serotonina mejor, ¿no? Que es esa hormona de la felicidad que dicen, ¿no? Del bienestar, de sentirte mejor. Entonces, lo encontramos mucho en alimentos que tienen triptófano, ¿vale?
que nos ayudan a, bueno, pues a generar, el triptófano ayuda a generar más serotonina, alimentos pues curiosos como los garbanzos, por ejemplo, ¿no? O sea, alimentos, algunos frutos secos, algunos pescados, algunas verduras. Entonces, bueno, pues es importante la yuca, por ejemplo, la batata. Hay alimentos que ayudan a generar esta serotonina. Bueno, podemos, cuanto más azúcar, yo siempre digo, aunque el azúcar no es bueno, pero cuanto más dulce, ¿no? Más azúcar, más dulce. Pues esto es un poco, ¿no? Cuanto más hagamos, cuanto más cuidemos nuestra alimentación, cuanto más cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, pues tendremos menos opciones o posibilidades de tener estrés o de padecer un estrés, sobre todo un estrés crónico. Hemos hablado muchas veces porque siempre que asociamos al estrés, por lo menos yo en mi mente, siempre lo tienes a estados de irritabilidad o demasiado excitado o sobre reaccionar ante cosas, pero el estrés también puede provocar a algunas personas o en algunos casos a las mismas personas el estar más apagado, el estar más, digamos, más apocado, más callado, más que te falta reacción, que te sientes con menos energía. Claro, el estrés, de hecho, una de las cosas que no he comentado, una de las cosas que ayudan, ¿no? Que es el generar el tema de la vitamina D, es algo que ayuda. Qué mejor vitamina D que la del sol, ¿no? La de salir al sol, la de que te dé el aire libre, bueno, pues el calorcito, todo eso te llena de energía y desgraciadamente vivimos en un mundo en el que cada vez estamos más metidos dentro de casa, en las tecnologías, los trabajos a veces también son en sitios y en lugares que no permiten la luz del sol o están mucho tiempo, como decía antes, delante del ordenador, que no permiten que te muevas, no hay un espacio agradable a lo mejor en el edificio que puedas tomarte ese descanso. Entonces, estamos como muchas horas metidos, ¿no? en sitios que no llega ese espacio para poder desestresarte y cargarte. Entonces, sí, el estrés está relacionado con baja energía, con apatía, como decía antes, ¿no? Cada vez te apetece menos. Incluso del estrés puedes llegar a tener, o sea, puedes acabar con una depresión, que al final es un poco esto mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son como las dos caras de la misma moneda. Y hay una cosa que es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho y es algo que está muy, muy relacionado con el estar bien y el sentirse bien, pero que muchas veces no le damos la importancia necesaria. ¿Es importante o no es importante la risa para poder gestionar mejor las emociones? Se hablaba muchas veces de la risoterapia, que esto Mm. se aplicaba a veces en hospitales y en otros centros donde parece que el dolor y la tristeza pues se influye más. ¿La risa solo nos ayuda contra la tristeza o también nos puede ayudar en otro tipo de situaciones como puede ser el estrés? Bueno, es que cuando nos reímos generamos serotonina, dopamina, ¿no? Todas las hormonas que tienen que ver con el bienestar. Entonces, yo, fíjate, ya no solamente la risa, sino la sonrisa, ¿no? O sea, uno de los ejercicios en un grupo de mamás que yo acompaño, les decía, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a intentar esta semana salir a la calle y forzar la sonrisa. Fuerza esa sonrisa, ¿no? Y a ver cómo te sientes. Y simplemente el hacer así es como que se te abren los ojos, se te hable, ¿no? En vez de estar así como triste, porque ya simplemente eso, tu cerebro interpreta que hay algo que le está gustando, que hay algo que le está haciendo sentir bien, ¿no? La risa se entrena también. Ahí tengo también un reel, ¿no? Que hay una persona que empieza jajaja, jajaja, y entonces acabas riéndote y acabas. Y la sensación que te queda después de una buena risa, de un buen chiste, de una buena conversación, porque esa parte social muchas veces también la perdemos, ¿no? Y la tenemos que cultivar, la parte de reunirnos con gente que nos aporte, con gente que nos haga sentir bien, porque se generan esos momentos de risa, de diversión, y eso es un chute de energía para el cuerpo. Y ese chute de energía hará que, bueno, pues relativices un poquito más esa situación que te tenía muy bloqueado, ¿no? Entonces, claro, la risa es importante, socializar es importante, pero bueno, tampoco vamos a forzarlo. Quiero decir, cuando estés mal, estás mal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí que hay que intentar buscar esos momentos en los que tú te sientas bien. Fíjate que había no recuerdo quién era, pero había también en Instagram, yo creo que era en un Reels, una persona que decía, dice, yo es que obligo a la gente que está, vamos, obligo, recomiendo a la gente que está conmigo y a la gente que viene, decirle que todos los días, en ese paseíto que te das, en ese ir al trabajo, en ese ir a por el pan, en ese tal, obligarse a cada persona que te cruzas con ellos, sonreírle y decirle buenos días. Con eso solo directamente ya digamos que fuerzas a tu gesto, a tu rostro, a tener, bueno, pues signos amables con la gente y eso te ayuda
a, oye, sentirte mejor y estar más predispuesto a estar feliz, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Cuando estamos acostumbrados a mirarnos, ¿no? Y a mirar caras agrias, pesadas, ¿no? Pues tú también te cargas en ese ambiente. Pero sin embargo, si hay una persona como muy energética, muy divertida, ostras, es como ese aire fresco que entra, ¿no? Y contagia también un poco el ambiente. Cuando tú vas por la calle y vas sonriendo, vas mirando a la gente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tal, pues entras a un sitio y saludas, provocas muchas veces el mismo efecto en las personas que están por esas neuronas espejo, ¿no? Entonces consigues como una reacción en cadena que te permite sentirte mejor y hacer que el ambiente en el que estás esté un poquito mejor. O sea que, fíjate, todo lo que depende de nosotros, que hablábamos antes en la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Cuánto depende muchísimo de nosotros realmente? Lo que pasa que es un trabajo y entonces pues a veces preferimos que los demás tomen la batuta, es un error, pero bueno, pues... Sí, hay situaciones que a lo mejor estás más predispuesto a tomar la iniciativa y otras que cuesta más, pues porque realmente estás peor o estás en un estado bueno, pues que necesitas más ayuda, ¿no? Evidentemente. Hay una cosa que, a ver si consigo enfocártela de una manera que entiendas lo que quiero decir, ¿no? Vivimos en una cultura de la inmediatez, ¿no? Yo quizás con mis padres pues estaban más acostumbrados a que las cosas tardaban tiempo. Mi generación pues también las cosas no eran inmediatas, tardabas tiempo en conseguirlas y ahora casi todo está a golpe de clic, ¿no? Tú quieres algo y en 3 segundos le das a un botón y prácticamente lo tienes, ¿no? Yo tengo el ejemplo ese, yo le pongo a mis hijos el ejemplo con las series, ¿no? Que se enganchan a una y dice, bueno, es que me puedo ver la serie entera casi en un fin de semana. Y entonces tú, pues, antiguamente la serie, o sea, lo del fin de semana no existía. Te tocaba Tú podías tener esperar una semana entera al siguiente capítulo. y a veces resulta que el día que tocaba, a la hora que tocaba la serie, pues había otra cosa más importante, te ponían otra cosa y entonces tenías que esperar otros 7 días porque no había otra historia, ¿no? En eso, esa analogía así simplona, también nos pasa a veces con la gestión del estrés y la ansiedad. Recurrimos, porque es verdad que España es uno de los países que más consumo de ansiolíticos tiene y muchas veces es por esta también cultura inmediata de querer sentirme bien directamente a los 3 segundos de sufrir el problema. Podemos hacer más por trabajar y por intentar, digamos, sobrellevar las cosas, independientemente que hay a veces que los ansiolíticos y antidepresivos son absolutamente necesarios, están ahí y hay que usarlos, ¿no? Pero ¿tienes la sensación tú como profesional que podríamos trabajar más y esforzarnos más en intentar gestionar con ayuda profesional y con determinadas pautas el sobrellevar todas estas situaciones? Totalmente, porque creo que hay un abuso. Es verdad y estoy de acuerdo contigo que hay situaciones en las que es necesario, es decir, hay personas que están como muy en el hondo, ¿no? Y necesitan un chute más rápido para poder salir y poder, pero yo siempre digo que hay que combinar la medicación con la terapia, ¿no? No puedes, una cosa sin la otra a veces no funciona y sobre todo no funciona solo la medicación, porque en el momento en el que termines la medicación, lo que va a ocurrir es que si tú no has trabajado el origen o no has trabajado la manera, no tienes esas herramientas, va a volver a suceder la situación, quizá no en el momento, pero sí a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que sabemos que a veces tienen efectos secundarios que tampoco ayudan a, bueno, pues a que la persona se sienta mejor, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay como mucha cronicidad en el tema del uso de determinados ansiolíticos, que ya es como, se recetan como con mucha facilidad, ¿no? Cuando a lo mejor hay que tener en cuenta otros factores y es necesario que trabajemos en otros aspectos más psicológicos, emocionales, de herramientas. Lo que pasa es que este trabajo es más lento y estamos en esa cultura de la inmediatez, ¿no? Entonces, cuando yo veo que voy una vez a terapia, 2, 3, y la cosa no se soluciona, yo siempre digo, a ver, si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, 40 años haciendo lo mismo, pues es muy difícil que en un mes tú me cambies mi vida por completo. Aparte de que yo no la cambio, la cambias tú, pero bueno, no te puedo ayudar en un mes, ¿no? Entonces es como, son 40 años, pues calcúlale unos 10 para poder empezar a sentir los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema, que queremos todo así. Aparte de que a veces es verdad que a nivel laboral, pues no te permiten esas bajas o esos, ¿no? También hay como una cuestión económica detrás que habría que, bueno, pues este ya sería otra historia, pero creo que sí, que hay que trabajar en promover esa cultura del desarrollo, del autoconocimiento, del trabajo terapéutico, ¿no? Que no solamente la parte médica o de pastilla, porque nos quedamos cojos, es como una silla con la pata coja, ¿no? Nos falta ahí un poquito.
Y eso a veces también quizás, no sé tú qué opinas, pero quizás sería más efectivo si lo vamos trabajando a diario, ¿no? Y no nos esperamos a tener el problema para intentar solucionarlo, porque al final, si ya tenemos el problema ahí, pues a veces el rescate, digamos, de recurrir a la medicación es impepinable, mientras que si vamos trabajando todo eso antes de que suceda, pues probablemente sea más difícil que lleguemos y si llegamos tenemos más herramientas para poder sobrellevarlo. Totalmente. Una de las herramientas principales es la anticipación, ¿no? Entonces, si yo me anticipo, yo ya me preparo para lo que pueda pasar o para, bueno, pues de alguna manera, por eso decía antes que el psicólogo tenía que ser casi de cabecera, ¿no? El decir, oye, estoy notando un poquito esto, pues vamos a trabajar sobre esto. O simplemente hay gente que viene y me dice, oye, no me pasa nada, pero quiero ser mejor, quiero mejorar, quiero mirar mi historia, quiero trabajar mis... Pues vamos a ello, ¿no? Y siempre hay algo, o sea, al final todos tenemos, como digo yo, nuestras taritas y entonces siempre hay algo que trabajar, ¿no? Pues vamos a ponernos manos a la obra, porque además sufriríamos menos. El problema es que las personas que llegan a ese punto de la medicación, ¿no? De la cúpula, como decíamos, del vértice, como decía antes, son personas que sufren mucho, que están pasándolo realmente mal. Hay personas que lo pasan muy mal en un ataque de ansiedad, en un estrés crónico, en un estrés... O sea, es que lo pasan muy mal. Entonces, necesitamos llegar ahí, ¿de verdad queremos llegar ahí? Vamos a intentar hacer antes algo para evitar sufrir de esa manera, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer. Perfecto. Teresa, no sé si tú eres consciente, pero llevamos 50 minutos hablando y a mí se me ha pasado esto volando. No, no. Pero bueno, eso es que ha sido interesante, la gente está aguantando, así que digo Sí, yo que sí. interesante le resultará. ¿Quieres decirnos o crees que sería interesante para terminar un poco contarnos algo, unos últimos consejos, 3 puntos clave que quieras que la gente que nos está escuchando se lleve a su casa? Algo como mensaje de esto que dicen los americanos de puntos clave para llevarse a casa. Bueno, a ver, yo no soy muy de tips, por eso de que al final te quedas con el tip y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Pero sí creo que es importante trabajar en el autoconocimiento porque nos va a permitir frenar el estrés. O sea, creo que saber dónde estoy y en qué punto estoy me va a permitir poner las herramientas necesarias para poder sobrellevar la situación. Y si no soy capaz, que no me dé vergüenza, que no me dé miedo, que no piense que soy débil, como decíamos antes, para poder pedir ayuda. Porque necesitamos pedir ayuda, no podemos con todo, es imposible. O sea, nadie puede con todo. No hay Superwoman, no hay Superman, no existe. O sea, somos personas de calle que además llevamos nuestra propia vida familiar, que llevamos nuestra propia historia personal, son como muchas cosas que llevamos en esa mochila, entonces también viene muy bien parar. Yo, si me dejas además, voy a recomendar a las personas que pasen, que estén aquí, que pasen luego a ver el directo y que, bueno, han estado un ratito y se han ido, que luego lo verán. Les recomiendo que vayan a mi web, se descarguen un ebook gratuito que tengo, que es verdad que parece que está más enfocado a la maternidad, pero lo puede hacer cualquier persona, porque trabajo 3 cosas: el autoconocimiento, la autoestima y la autoexigencia, ¿no? Entonces creo que son cosas que todos tenemos, que es súper necesario trabajarlo. Doy 3 ejercicios prácticos para empezar a trabajar, para empezar a hacer un clic. Y bueno, pues si de ahí te surge la necesidad de seguir trabajando, pues ya saben también dónde me pueden encontrar. Entonces, si van a la psicólogademama.com, descargan el ebook y pueden empezar ya, sin excusa. Perfecto. Pues eso haremos, sin duda. Seguro que será muy práctico y muy interesante. Oye, pues muchísimas gracias, Teresa, por compartir este ratito con nosotros. Por lo menos para mí ha sido muy interesante y he aprendido muchas cosas. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Y si otro día te llamo porque temas para hablar interesantes hay miles relacionados con la psicología, pues seguro que será para mí fantástico poderte tener otra vez con nosotros otro ratito. Bueno, yo darte las gracias por contar conmigo. Sabes que me tienes para lo que necesites, así que cuando tú quieras y para el tema que te apetezca, mientras pueda aportar y pueda sumar, pues oye, bienvenido sea. Así que muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han acompañado. Pues muchísimas gracias a todos los que han pasado este ratito con nosotros. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y nada, pues como todos los meses, pues el mes que viene cogeremos otro tema que esperemos que sea al menos tan interesante como el de esta vez. Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.